Diego Salazar permanecía inmóvil en el porche de la vasta hacienda en las afueras de Santa Fe, sus ojos cansados siguiendo las vetas anaranjadas que ardían en el cielo. Como uno de los terratenientes más ricos de la región, Diego había construido su imperio desde cero, pero esa riqueza no podía borrar la soledad que oprimía su corazón desde que su amada esposa, Isabela, falleció hace 4 años. De repente, un sonido débil interrumpió el silencio. Un gemido suave, como el de un animal pequeño herido, resonó desde los arbustos cerca de la entrada de la hacienda. Diego entrecerró los ojos, intentando ver a través de la luz tenue. Una figura pequeña tambaleó hacia adelante y luego colapsó en el suelo. Sin dudarlo, bajó corriendo los escalones, sus costosos zapatos de cuero pisando el polvo. Al acercarse, se quedó atónito. Era una niña indígena, de unos 8 o 9 años, con el rostro cubierto de tierra y una herida sangrante en el tobillo. «Agua», susurró la niña en un español entrecortado, sus ojos negros brillando con desesperación antes de cerrarse. Diego la levantó, sintiendo el cuerpo pequeño temblar en sus brazos. Caminó rápidamente hacia la casa, ignorando las miradas cautelosas de los trabajadores reunidos cerca del establo. Ellos murmuraban entre sí, preocupados por los rumores recientes. Los ataques de los apaches a las haciendas vecinas estaban causando revuelo en toda la región. Juana, la ama de llaves que había estado con la familia Salazar desde que Diego era niño, corrió hacia él cuando lo vio entrar al vestíbulo principal con la niña en brazos. «Don Diego, ¿qué pasa?», preguntó, con la voz temblorosa. Sin esperar respuesta, hizo un gesto a una criada para que preparara una cama en la sala de estar. Diego colocó suavemente a la niña sobre una sábana limpia, sus ojos fijos en el rostro de la pequeña, un rostro que evocaba sueños lejanos de la hija que él e Isabela nunca tuvieron. «Tenemos que salvarla, Juana», dijo Diego, su voz grave pero decidida. Juana comenzó a limpiar la herida, sus manos expertas retirando cuidadosamente la tierra del tobillo hinchado. «Don Diego, tenga cuidado», susurró, con ojos preocupados. «Los apaches no tienen piedad. Si descubren que tenemos a una de los suyos, toda la hacienda podría estar en peligro». Diego no respondió, solo tomó en silencio un ungüento del cofre de madera sobre la mesa. La herida de la niña era profunda e infectada, claramente causada por una trampa de caza. Ayudó a Juana a vendarla, su corazón apesadumbrado por los recuerdos de las veces que había vendado a Isabela tras sus cacerías. «Mi conciencia no me permite abandonar a una niña», dijo finalmente, con voz firme. «No importa quién sea». Chenoa despertó en la oscuridad, su cuerpo dolorido pero ya no ardía como antes. Miró a su alrededor con pánico, dándose cuenta de que estaba acostada en una cama suave, algo extraño comparado con las pieles de su tipi. Un hombre mayor estaba sentado junto a la ventana, la luz de la luna iluminando su rostro curtido. La niña se estremeció, recordando las palabras de su abuelo: «Los hombres blancos solo traen sufrimiento». Pero este hombre la había salvado, vendado su herida y le dio agua cuando pensó que iba a morir. «Me llamo Chenoa», dijo la niña, con voz débil pero clara. «Necesito volver con mi familia. Mi abuelo es el jefe Oso Gris». Vio al hombre detenerse, sus ojos revelando sorpresa. Oso Gris era un nombre que infundía temor en toda la región, un líder apache con un ejército de guerreros hábiles que nunca perdonaban a los invasores de las tierras de sus ancestros. Diego asintió lentamente, ocultando su preocupación. «Te ayudaré, Chenoa, pero primero necesitas descansar». Se volvió hacia Juana, que acababa de entrar con un tazón de sopa caliente. «Mantén esto en secreto, Juana. Nadie debe saber que está aquí». Durante los siguientes 3 días, Chenoa se recuperó gradualmente bajo el cuidado atento de Diego y Juana. La niña le contó a Diego sobre su tribu, las cacerías, las canciones alrededor del fuego y el dolor de perder a su padre en una batalla contra los blancos. Diego escuchaba, su corazón conmovido por la extraña similitud entre ellos. Ambos estaban marcados por pérdidas irreparables. Una tarde, en el jardín privado detrás de la hacienda, Chenoa se sentó junto a Diego, mordisqueando un pedazo de pan de maíz. «Mi abuelo dice que todos los hombres blancos son malos», dijo, mirándolo con curiosidad. «Pero tú no eres como ellos. Eres como mi papá, siempre contándome historias y cuidándome». Diego sonrió con tristeza, pensando en Isabela y sus sueños rotos. Mientras tanto, a decenas de kilómetros de la hacienda, Oso Gris lideraba a 50 guerreros apaches en una búsqueda implacable por el valle.
La desaparición de Chenoa había sacudido a la tribu, y Oso Gris juró no detenerse hasta encontrar a su nieta o vengarse de cualquiera que le hubiera hecho daño. Sus exploradores se acercaban cada vez más a la hacienda Salazar, y el riesgo de conflicto era inminente. La mañana del cuarto día, Diego estaba frente al establo, observando a Chenoa inspeccionar un pony pequeño que él había preparado para ella. «Te llevaremos a casa», dijo, con voz segura. Carlos, su fiel capataz, negó con la cabeza, preocupado. «Señor, esto es un suicidio. Los apaches pensarán que usted secuestró a la niña». Diego no vaciló. Guardó un anillo de plata, un regalo de aniversario de Isabela, en su bolsillo, planeando dárselo a Chenoa como símbolo de esperanza. «Le hice una promesa, Carlos. Y un Salazar nunca rompe su palabra». Cuando dejaron la hacienda, el cielo se tiñó de rojo sangre, un presagio que pesaba en el corazón de Diego. Chenoa, erguida en su pony, comenzó a hablar de las leyendas apaches, de los espíritus de los bosques. Sus palabras eran como un rayo de luz, pero Diego no podía deshacerse de la sensación de que este viaje lo cambiaría todo, o lo terminaría todo. El cielo ardía rojo como sangre, las nubes avanzaban lentamente como heraldos de una tormenta invisible. Diego Salazar cabalgaba, su mirada fija en el sendero rocoso que conducía al territorio apache. A su lado, Chenoa iba erguida en su pony, sus ojos negros brillando con una confianza que Diego solo podía soñar. La niña hablaba de las montañas donde sus ancestros cazaban, de los espíritus que habitaban en el viento. Sus palabras, aunque simples, eran como un canto que aliviaba la ansiedad en el corazón de Diego. ¿Has escuchado a los lobos aullar de noche?, preguntó Chenoa, su voz clara. Mi abuelo dice que es como nuestros ancestros nos recuerdan ser valientes. Diego sonrió, apretando las riendas. Los he escuchado, pero pensé que solo eran lobos llamándose entre sí. Hizo una pausa, luego añadió, pero tal vez tu abuelo tiene razón. La valentía es lo que necesitamos ahora. Chenoa asintió, como si entendiera el peso de esas palabras. Diego la miró, sintiendo una extraña conexión, como si la niña no fuera solo una pequeña, sino un puente hacia un mundo que él nunca había comprendido realmente. Tocó el anillo de plata en su bolsillo, el regalo de Isabela, y se preguntó si su acción era locura o destino. Chenoa sentía el pulso de la tierra a través de sus pequeños pies, aunque estuviera sobre el pony. Este hombre blanco, Diego, era diferente a lo que su abuelo le había contado. No tenía la mirada codiciosa ni el tono arrogante de aquellos que invadieron las tierras de su tribu. En cambio, la escuchaba, como su padre hacía cuando era pequeña. Pero sabía que este viaje no era solo para llevarla a casa, era una prueba. Su abuelo Oso Gris no perdonaba fácilmente, y sus guerreros no mirarían a Diego con la misma bondad que ella. ¿Tienes miedo?, preguntó Chenoa, su voz suave pero aguda. Lo miró, notando las arrugas más profundas alrededor de sus ojos bajo la luz tenue. Diego rió suavemente, pero la risa no ocultó su tensión. Sí, Chenoa, tengo miedo. Pero temo más romper mi promesa contigo. Señaló el camino adelante, donde rocas afiladas emergían como sombras. ¿Dónde está tu abuelo? Chenoa señaló un valle lejano, donde el humo de las fogatas apaches se elevaba, mezclándose con el cielo rojo. Allí, pero debes tener cuidado. Mis tíos no quieren extraños. Habían viajado casi 3 horas, el sol se escondía tras las montañas, dejando una débil franja de luz. Diego comenzó a sentir inquietud. Los pájaros habían callado, y el aire se volvió pesado, como si la tierra misma contuviera el aliento. Miró a Chenoa, viendo que de repente se tensaba, sus pequeñas manos apretando las riendas. ¿Qué pasa?, preguntó Diego, en voz baja. Chenoa no tuvo tiempo de responder cuando un silbido agudo resonó. De los arbustos y rocas circundantes, 15 guerreros apaches surgieron, como sombras materializándose del desierto. Sus rostros pintados con rayas rojas y negras los hacían parecer demonios. Lanzas relucientes apuntaban a Diego, y una flecha se clavó en el suelo justo frente a las patas de su caballo. Diego levantó las manos, su corazón latiendo con fuerza. «No venimos a pelear», gritó, tratando de mantener la calma. Pero los guerreros no se movieron, sus ojos fríos como piedra. Chenoa saltó del pony, gritando en su lengua, su voz aguda pero autoritaria. «Él me trajo de vuelta. No es un enemigo». Un guerrero mayor, con el cabello trenzado y el rostro lleno de cicatrices, dio un paso adelante.
Miró a Chenoa, luego se arrodilló para inspeccionar el tobillo cuidadosamente vendado de la niña. Lobo de Fuego, susurró Chenoa a Diego, es el hermano de mi madre. Lobo de Fuego se puso de pie, su mirada pasando de Chenoa a Diego. Con un gesto rápido, ordenó a 2 guerreros avanzar, atando las manos de Diego y quitándole la pistola escondida bajo su chaqueta. No, él me salvó, gritó Chenoa, intentando interponerse, pero Lobo de Fuego levantó una mano para detenerla. Dijo algo en apache, y Chenoa apretó los labios, sus ojos llenos de preocupación. Diego fue obligado a desmontar, con las manos atadas a la espalda. Sintió la mirada de Chenoa, una mezcla de gratitud e impotencia. No tengas miedo, Chenoa, dijo, forzando una sonrisa. Prometí llevarte a casa, y lo haré. Lobo de Fuego observó al hombre blanco atado, su corazón lleno de desconfianza. Chenoa, la nieta que toda la tribu buscaba, estaba aquí, sana pero débil. La herida bien vendada en su tobillo era prueba de que este hombre la había cuidado. Pero Lobo de Fuego no podía confiar fácilmente. Los blancos habían robado tierras, matado a su familia, y ahora uno de ellos se atrevía a entrar en territorio apache. Podría ser una trampa. Llévenlo al campamento, ordenó Lobo de Fuego, su voz profunda como un trueno. Se volvió hacia Chenoa, poniendo una mano en su hombro. Estás a salvo ahora. Tu abuelo querrá escuchar tu historia. Chenoa asintió, pero sus ojos no se apartaron de Diego. No es como los demás, tío Lobo de Fuego, susurró. Es bueno. Lobo de Fuego no respondió. Sabía que Oso Gris, su padre, no aceptaría fácilmente las palabras de una niña. Este hombre blanco, aunque tuviera buenas intenciones, enfrentaría la ira de toda la tribu. El viaje al campamento apache duró más de 1 hora bajo la luz plateada de la luna. Diego caminaba, con la espalda dolorida por las ataduras, pero no bajó la cabeza. Los guerreros a su alrededor permanecían en silencio, solo se oían los pasos y el silbido del viento en el valle. Chenoa caminaba junto al Lobo de Fuego, lanzando miradas ocasionales a Diego, como asegurándose de que estuviera bien. Cuando el campamento apache apareció, Diego no pudo evitar maravillarse. Los tipis de cuero formaban un círculo, el humo de las fogatas se elevaba, mezclándose con el olor a pieles y hierbas. Las mujeres detuvieron sus labores, los niños corrieron, curiosos por ver al prisionero blanco. En el centro del campamento, sobre una plataforma de madera, Oso Gris estaba sentado, imponente como una montaña. Sus ojos eran fríos, capaces de atravesar el alma de Diego cuando lo empujaron a arrodillarse ante él. Chenoa corrió hacia su abuelo, abrazándolo con fuerza. Comenzó a contar, su voz apasionada, señalando su tobillo y luego a Diego. Oso Gris escuchaba, su rostro inexpresivo. Cuando Chenoa terminó, miró a Diego, y un silencio pesado envolvió todo. La luz plateada de la luna bañaba el campamento apache, haciendo brillar los tipis como estrellas perdidas en el desierto. Diego Salazar estaba arrodillado ante el jefe Oso Gris, sintiendo la mirada cortante del líder como una daga atravesándolo. A su alrededor, 50 guerreros permanecían inmóviles, sus armas listas, murmurando palabras que Diego no entendía pero sabía que olían a muerte. Chenoa estaba junto a su abuelo, su pequeño rostro reflejando preocupación, pero manteniendo una firmeza sorprendente. Mi nieta dice que la salvaste, dijo Oso Gris, su voz grave resonando en español, sorprendiendo a Diego. Pero eres un terrateniente, dueño de campos que alguna vez fueron tierras de caza de mis ancestros. ¿Por qué debería creer que un hombre que se enriqueció con el sufrimiento de mi pueblo tiene un corazón sincero? Diego respiró hondo, sabiendo que su respuesta decidiría su destino. Levantó la cabeza, mirando directamente a los ojos de Oso Gris. Jefe Oso Gris, no me atrevo a decir que soy noble, comenzó, su voz firme aunque sus manos seguían atadas. He vivido por la riqueza, construyendo muros alrededor de mi corazón desde que perdí a mi esposa hace 4 años. Pero cuando vi a Chenoa herida, no vi a una apache, solo a una niña que necesitaba ayuda, como la hija que nunca tuve. Un murmullo recorrió a los guerreros. Diego continuó, su voz temblando ligeramente por la emoción. Nuestros pueblos han derramado demasiada sangre por tierras y odio. Tal vez Chenoa apareció en mi camino para enseñarme que la compasión puede sanar heridas que las balas no pueden. Chenoa apretó la mano de su abuelo, sintiendo los dedos nudosos de Oso Gris tensarse.
Miró a Diego, el hombre que la había cuidado como un padre, y su corazón se estremeció al verlo arrodillado en el polvo. Su abuelo siempre le había dicho que los blancos no eran de fiar, pero Diego era diferente. Había vendado su herida, compartido pan de maíz y escuchado sus historias de las montañas. No podía dejarlo morir. Abuelo, dijo Chenoa en apache, su voz baja pero clara. No me retuvo como rehén. Me salvó de la muerte y prometió traerme de vuelta. Si lo matamos, seremos como aquellos que se llevaron a mi padre. Oso Gris miró a su nieta, sus ojos suavizándose un poco. Hizo un gesto a un guerrero para que trajera la bolsa de Diego. Un soldado la abrió, sacando un anillo de plata que brillaba bajo la luna. Oso Gris lo tomó, examinando los intrincados diseños, un objeto que no parecía codicioso, sino un recuerdo sagrado. Miró a Diego, como sopesando las palabras y acciones de este hombre. Las palabras se las lleva el viento, dijo Oso Gris, su voz grave. Pero tus acciones han hablado por ti. Esta noche, consultaré a los espíritus. Serás nuestro huésped hasta que decida. Diego fue llevado a un tipi pequeño, aún atado pero tratado más como huésped que como prisionero. Una anciana entró, trayendo un tazón de gachas de maíz y una jarra de agua. Soy Luna Ardiente, la curandera, se presentó en español con un acento del desierto. Chenoa me habló de ti. Muéstrame tus manos. Sorprendido, Diego extendió las manos. La anciana las tomó, sus dedos huesudos trazando los callos y las líneas de las palmas. Tienes manos de trabajador, aunque seas rico, susurró. Y un corazón que conoce el dolor. Oso Gris también perdió a seres queridos, su esposa, su hija, la madre de Chenoa. El dolor compartido puede construir puentes donde el odio solo levanta muros. La anciana se levantó, pero antes de irse, reveló algo que geló a Diego. Mañana por la mañana, llegarán guerreros de otras tribus. 50 se convertirán en 200, y muchos querrán tu sangre para vengar a sus muertos. Oso Gris decidirá, pero enfrentará la furia de toda la tribu. Diego se sentó en la oscuridad, escuchando los tambores lejanos y los cantos apaches. Pensó en Isabela, en el anillo que quería darle a Chenoa, y se preguntó si viviría para ver el amanecer. El amanecer llegó con el sonido atronador de cascos. Diego fue sacado, el sol temprano cegándolo. Frente a Oso Gris, se quedó atónito al ver a Carlos, su capataz, junto con otros 4 trabajadores, atados y llenos de moretones. Vinimos a buscarlo, señor, dijo Carlos, con voz ronca. Pensamos que los apaches lo habían capturado. Diego comprendió de inmediato el malentendido. Preocupado por su ausencia, Carlos había liderado un grupo de rescate, llevando pistolas y cuchillos, un acto que los apaches consideraron una invasión. Los guerreros recién llegados de otras tribus, con rostros pintados para la guerra, rugían exigiendo venganza. Trajeron armas a nuestra tierra, gritó un guerrero, levantando su lanza. La tensión estalló como fuego en la pradera. Diego intentó gritar una explicación, pero su voz se perdió en el clamor. En ese momento, Chenoa se abrió paso entre la multitud, pequeña pero imponente. Se paró frente a Diego, extendiendo los brazos como escudo. Él me salvó, gritó en apache, su voz resonando. Luna Ardiente dio un paso adelante, traduciendo para Diego: si lo matamos, no seremos mejores que aquellos que nos cazaron. Un silencio pesado cayó. Todos los ojos se volvieron hacia Oso Gris, quien se levantó, imponente como una montaña ante la tormenta. Hablé con los espíritus de nuestros ancestros, proclamó Oso Gris, su voz resonando en el valle. Me mostraron un camino diferente, donde la sangre no es la respuesta. Señaló a Diego, sus ojos aún agudos pero sin hostilidad. Este hombre blanco ha demostrado que la compasión puede existir entre enemigos. Hoy, no tomaremos tu vida ni la de tus hombres. La multitud murmuró, pero Oso Gris levantó la mano, exigiendo silencio. Pero serás nuestro aliado, continuó. Cederás parte de tu tierra para que mi tribu cace. Hablarás por nosotros ante otros terratenientes y las autoridades. A cambio, protegeremos tu hacienda y abriremos rutas de comercio. Diego quedó atónito, sintiendo el peso de la propuesta. No era solo supervivencia, era una oportunidad para cambiar la historia. No te pido que traiciones a tu pueblo, dijo Oso Gris. Te pido que construyas un puente sobre el abismo. Diego se arrodilló, tomando un puñado de tierra roja.
Por aquellos que hemos perdido, y por el futuro de niños como Chenoa, acepto, dijo, dejando que la tierra se deslizara entre sus dedos. La luz del amanecer se filtraba por las montañas, iluminando el campamento apache como una promesa de un nuevo día. Diego Salazar estaba frente a Oso Gris, ya no atado, pero su corazón latía con fuerza por el significado de este momento. A su alrededor, los guerreros apaches y el grupo de rescate de Carlos permanecían en silencio, esperando el siguiente paso tras la declaración del jefe. Chenoa estaba junto a su abuelo, sus ojos negros brillando con esperanza, como si hubiera vislumbrado un futuro que los adultos aún no se atrevían a soñar. Oso Gris bajó de la plataforma de madera, su presencia imponente pero ya no fría. Le entregó el anillo de plata a Diego, su voz grave pero clara. Planeabas darle esto a mi nieta. Hazlo ante la tribu, para que veamos tus intenciones. Diego tomó el anillo, sintiendo su calor en la palma de su mano. Se arrodilló ante Chenoa, no como prisionero, sino como un padre despidiéndose de su hija. Chenoa, dijo, con la voz quebrada, este anillo perteneció a mi esposa, Isabela. Ella creía que la bondad podía cambiar el mundo. Te lo doy, no como un regalo, sino como una promesa de que cumpliré mi palabra con tu abuelo, por un futuro mejor. Chenoa tomó el anillo, sus pequeños dedos trazando los diseños intrincados. Sonrió, una sonrisa radiante como el sol del desierto. Lo guardaré, tío Diego, dijo, y de repente lo abrazó. Los murmullos de los guerreros se suavizaron, reemplazados por un silencio emotivo. Incluso Lobo de Fuego, que había desconfiado de Diego, inclinó la cabeza, como reconociendo este acto. Oso Gris observó al hombre blanco y a su nieta, un sentimiento extraño creciendo en su interior. Había vivido décadas de guerra, viendo ríos de sangre por tierras y odio. Pero hoy, un hombre blanco se arrodilló ante su tribu, no para suplicar, sino para ofrecer un recuerdo sagrado. Las palabras de Chenoa, las acciones de Diego y el silencio de los espíritus en sus sueños de la noche anterior, todo apuntaba a un nuevo camino. Levantó la mano, ordenando a los guerreros bajar sus armas. Hoy, no solo te perdonamos la vida, Diego Salazar, proclamó, su voz resonando. Iniciamos una alianza. La tierra que cedas será donde mi tribu cace, pero juntos protegeremos esta región de aquellos que buscan la guerra. Serás nuestra voz, y nosotros seremos tu escudo. Diego se puso de pie, sus ojos encontrándose con los de Oso Gris en un respeto mutuo. Juro cumplir mi palabra, dijo, poniendo una mano en el pecho. Carlos y sus trabajadores, aunque confundidos, también inclinaron la cabeza, sintiendo la magnitud de este momento. Diego y su grupo dejaron el campamento apache al mediodía, escoltados por Lobo de Fuego y 10 guerreros como señal de la nueva paz. Chenoa estaba junto a Oso Gris, agitando la mano mientras la figura de Diego desaparecía tras la colina. Apretó el anillo de plata, su corazón lleno de esperanza de que algún día volvería a ver al hombre que no solo le dio vida, sino un sueño de un futuro mejor. De vuelta en la hacienda, Diego ya no era el hombre solitario de antes. Convocó a los terratenientes vecinos, contándoles la historia de Chenoa y Oso Gris, persuadiéndolos para unirse a la alianza. Aunque no todos aceptaron, algunos se conmovieron por su sinceridad. Diego cedió una parte de las tierras al norte de la hacienda a los apaches, y como prometió, los guerreros de Oso Gris protegieron la región de bandidos y colonos codiciosos. Juana estaba en el porche, observando a Diego negociar con comerciantes apaches meses después. Carretas cargadas de pieles y hierbas llegaban de la tribu, intercambiadas por maíz y telas de la hacienda. Sonrió, recordando el miedo que sintió cuando Diego entró con Chenoa en brazos. Don Diego, usted ha cambiado, dijo una noche, mientras estaban junto a la chimenea. Diego miró las llamas, sus ojos distantes. No he cambiado, Juana. Chenoa me recordó quién soy, un hombre que cree en la bondad, como Isabela creía. Hizo una pausa, luego añadió, y tal vez, esa es la única manera de sanar las heridas de esta tierra. Años después, la historia de Diego Salazar y Chenoa se convirtió en una leyenda en Santa Fe. Se hablaba de un terrateniente blanco y una niña apache que sembraron las semillas de la paz entre dos pueblos. La hacienda Salazar se convirtió en un punto de encuentro para comerciantes apaches y colonos, donde niños de ambas comunidades jugaban bajo la sombra de las montañas. Chenoa, ahora adulta,
siempre llevaba el anillo de plata, contando la historia de Diego a sus hijos, enseñándoles que la compasión podía ser más fuerte que cualquier lanza. Oso Gris, aunque envejecido, seguía liderando a su tribu con sabiduría. A menudo miraba hacia la hacienda Salazar, pensando en el hombre blanco que se atrevió a entrar en su territorio no con armas, sino con un corazón abierto. Los espíritus tenían razón, susurró una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura. Y Diego, con el cabello ahora plateado, estaba en el porche, contemplando el atardecer como antes. Pero esta vez, no estaba solo. Las risas de los niños, el sonido de los cascos y el viento trayendo cantos apaches resonaban en el aire. Sonrió, sabiendo que había encontrado un propósito no en la riqueza, sino en el puente invisible que él y Chenoa construyeron juntos.